Buen día a todos. Hoy veremos hidrodinámica. Bien, vamos a ver primero algunos conceptos. ¿Qué cosa es la hidrodinámica? Pues es una rama de la mecánica de fluidos que se encarga de estudiar los líquidos en movimiento. Es verdad que los líquidos entran en movimiento porque sus moléculas se mueven y estas van a describir curvas que se van a llamar líneas de corriente. Pero estas líneas de corriente también varían o están en función al tipo de flujo que realiza el fluido. Y vamos a ver qué cosa es el flujo entonces. El flujo es un movimiento direccionado y que además puede clasificarse de muchas maneras, tales como si tiene un régimen establecido, un régimen constante, se llama flujo laminar. Si tiene un régimen variable, se llama flujo turbulento. En algunos casos se llama también transicional. Y este flujo, como estamos hablando de un líquido, es un líquido incompresible. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede comprimirse. Caso contrario a los gases, que sí es posible. Una ecuación famosa también que se utiliza es la ecuación de la continuidad. Esta ecuación se deduce porque estamos estableciendo un flujo constante de un fluido compresible y vamos a considerar que este flujo permanece constante en toda una región, ¿sí? Entonces, para esto utilizamos este tubo que estamos viendo en la imagen. Si el flujo es constante, entonces podemos hacer una igualdad, ¿ya? Suponemos que la región 1 tiene un área 1 y también tiene una velocidad 1, pero a medida que pasa al lado derecho hay un estrechamiento. En este estrechamiento va a provocar una diferencia de la velocidad. Entonces vamos a ver que hay una velocidad 2, producto del estrechamiento, ¿no? Obviamente V2 es mayor que V1. Entonces, si nosotros quisiéramos utilizar la ecuación de la continuidad, simplemente tenemos que multiplicar el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Si esto trabajamos bajo sistema internacional, el área está en metros cuadrados, la velocidad en metros por segundo, por lo tanto me va a quedar en metros cúbicos por segundo, que vendría a ser el caudal, que es la ecuación básica. Muy bien, continuamos. Una ecuación también muy utilizada, una de las más eh, utilizadas en dinámica de fluidos es la ecuación de Bernoulli, que nos dice que la energía de un fluido se debe principalmente a la energía de presión que estamos viendo acá, a la energía cinética y la energía potencial. Pero si nosotros queremos trasladar de una posición A, es decir, una región A, hasta una región B, se hace necesario realizar un trabajo por un agente exterior, una bomba hidráulica, el peso, un compresor, etcétera, lo que tuviéramos ahí. Entonces, la ecuación de Bernoulli se expresa a través del cuadro de color azul, como estamos viendo, donde P1 es la presión en el punto 1, V1 es la velocidad en el punto 1, Z1 es la velocidad, o mejor dicho, la altura, bajo este nivel de referencia, ¿sí? Luego, P sub 2, acá vamos a hacer énfasis, es la presión en el punto 2, V2 es la velocidad en el punto 2 y Z2 es la altura respecto al nivel de referencia, ¿sí? Entonces, todo esto funciona siempre y cuando sea constante, ¿sí? Me refiero con un régimen constante, estable. Bien, continuamos. Listo, el teorema de Torricelli también es otra famosa ecuación. Este físico hizo investigaciones y hizo experimentaciones donde tenemos un tipo de depósito muy grande lleno de líquido. Entonces, ¿qué más podemos ver? Que está abierto a la superficie, por lo tanto va a haber una presión atmosférica. Y además se va a utilizar un orificio, es decir, va a ver una apertura. Vamos a utilizar esa apertura en el punto 2 y su altura va a ser h respecto a la superficie. Entonces, también esta ecuación que estamos viendo de Bernoulli, podemos utilizar algunas simplificaciones. En el punto 1, como está sometido a la presión atmosférica, ¿sí? Atmosférica, entonces la presión P sub 0 será en, aquí
P sub 0 será la presión atmosférica. Pero en el lado derecho también va a ser P sub 0. ¿Por qué? Porque en el punto 2, aquí en el punto 2, también va a estar sometido a la presión atmosférica. Por lo tanto, esos dos términos se simplifican. ¿Qué más? La velocidad en el punto 1. Este punto 1, como el agua empieza a descender, pero ese descenso es muy lento, entonces desprecia la velocidad. Entonces la velocidad es cero. En el punto 1, ojo. Pero en el punto 2 no, no va a ser cero porque se supone que empieza a crecer, porque esto se llama velocidad de chorro o velocidad de salida, como quiera que lo llamemos. ¿Sí? La altura respecto a en el punto 2, si este decimos para este punto es el nivel de referencia, pues es cero. Entonces también se va despejando. Tengo que v, la velocidad de salida o la velocidad de chorro es la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por la altura, donde v es la velocidad en metros por segundo y h es la profundidad del orificio, respecto a la superficie, obviamente, en metros. Muy bien. Ahora con esto vamos a desarrollar los ejercicios. El tubo de Venturi, tenemos una figura de un tubo de Venturi. ¿En qué consiste? Es un dispositivo que nos permite calcular las velocidades utilizando, o el caudal, o utilizando un diferencial de alturas, H, porque H tenemos un diferencial de alturas, donde utilizamos el líquido mercurio, ¿sí? Donde hay un estrechamiento. Este punto 2 se llama garganta, también en algunos libros le llaman garganta, ¿no? Estrechamiento. Hallar la velocidad del agua en el estrechamiento 2, la velocidad en la garganta, ¿no? V2. Bien, entonces los únicos datos que tenemos que es H y tenemos que las áreas es en A1 es A y en 2 es A partido 5. Colocamos esos datos en la figura. Entonces, este es el área A y este vendría a ser el área sobre 5. ¿Sí? A mí es lo que me piden la velocidad 2. Pero para saber la velocidad 2 necesito necesariamente saber la velocidad 1. Entonces, V1 también tengo que saber. Ahora, ¿qué más podemos colocar? Que la altura H era 480 sobre 12,6 en centímetros, pero en metros sería por 10 a la menos 2, ¿no? Metros. Aquí estamos. El color azul, este fluido es el mercurio, entonces esta es la densidad del mercurio, y lo que está en blanco se supone que es el agua, densidad del agua, que vendría a ser 1, y del mercurio vendría a ser 13,6 gramos centímetro cúbico. Bien, con esos datos vamos a utilizar nosotros la ecuación de Bernoulli, ¿no? Esta famosa ecuación. Entonces, de Bernoulli, ¿qué podemos notar? Podemos notar que la región 1 y la región 2 vamos a tomar como nivel de referencia 1 y 2. Entonces, como 1 y 2 están hacia la misma altura, vamos a simplificar. Esto se va. ¿Sí? Por otro lado, vamos a despejar aquí porque necesitamos hacer una relación de las velocidades, ¿no? Obviamente. Entonces, P sub 2 pasa al lado izquierdo, restando. Entonces, P1 menos P2. Es igual. Ahora, el factor común que veo es la densidad y el denominador 2. Entonces, densidad sobre 2, abrimos paréntesis, V2 cuadrado, y en el lado vamos a pasar como negativo, se supone, al lado derecho. Entonces, V1 cuadrado. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué más? P1 menos P2, como es una caída de presión, vamos a llamarlo así, delta EP. ¿Sí? Este 2 pasa a multiplicar y la densidad pasa a dividir. Entonces me va a quedar así. V2 cuadrado menos V1 cuadrado. Listo. Pero acá vamos a hacer tenemos que despejar una velocidad. Y vemos que no conocemos ambas, pero sí se puede saber de la ecuación de la continuidad. ¿Cómo relacionamos ambas velocidades con la ecuación de la continuidad? Nos dice la ecuación de la continuidad que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2. Si aquí yo despejo V2, ¿sí? Observa bien, A2 pasa a dividir. Entonces A1 sobre A2 es por V1 es igual a V2. Ahora, simplemente vamos a sustituir. Entonces esto me queda 2 delta EP sobre ρ es igual. V2, pero ojo, vamos a elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces me va a quedar así. A1 sobre A2, todo esto al cuadrado por V1 cuadrado.
menos V1 cuadrado. De aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver que el factor común es V1 cuadrado. Entonces, sacamos esto. A1, A2 cuadrado, menos 1. ¿Listo? De acá, todo esto, lo que está en corchetes, pasa a dividir, ¿no? Entonces me va a quedar así. 2 delta EP sobre densidad. Ahora, este corchete se entraría acá. Entonces, A1 sobre A, a ver, disculpen, A2 al cuadrado menos 1. ¿Sí? Esto es igual a V1 cuadrado. Como está el cuadrado, lo que puedo sacar es raíz cuadrada, ¿no? Entonces, todo esto, el término del lado izquierdo, es raíz cuadrada. Listo, ahora sí ya tengo despejado y simplemente tengo que sustituir, ¿ya? Algo también importante acá, ¿sí? Delta de P, ¿qué cosa es? Es la caída de presión, ¿verdad? Entonces acá, delta de P, por un lado, es... Ahora, en la caída de presión por hidrostática sabemos que es la densidad por la gravedad por la altura, pero en este caso, como estamos manejando dos fluidos, este fluido, mercurio, y el fluido agua, simplemente sería la diferencia de densidades, ¿no? Por la gravedad y por la altura, pero la altura es h, y h es 480 partido 12,6. Entonces, ese resultado vamos a utilizarlo, ¿ya? Entonces, esto lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Colocamos, vamos a hacer una transcripción, ¿ya? A ver, entonces, continuando acá, V1, acá era igual a 2 delta de P, ¿sí? Pero ojo, delta de P lo hemos visto, lo colocamos de una vez ya. Lo hemos visto que era la diferencia de densidades, ¿no? Densidad del mercurio, la densidad del agua, por la gravedad y por la altura h, que es el diferencial. Todo esto vamos a dividirlo entre qué? Entre, a ver, retrocedamos para poder observarlo. La densidad del agua, corchetes, área 1 sobre área 2 cuadrado menos 1. ¿Listo? Todo esto se supone que está dentro de la raíz cuadrada. Bien, ahora solamente nos queda sustituir, ¿no? V1 por lo tanto será igual 2 por la densidad del mercurio es 13,6, la densidad del agua es 1, la gravedad es 10 y la altura, vamos a utilizar la altura h, recuerden que era 480 sobre 12,6 centímetros, pero en metros sería de esta manera, 480 entre 12,6 centímetros sería en metros por 10 a la menos 2, ¿no? Todo esto dividido, la densidad del agua es 1. Ahora, las áreas, área 1 y el área 2. Fíjate una cosa, que el área 1 era A y el área 2 era A sobre 5. Si a mí me piden, por ejemplo, dividir A1 entre A2, pues sería igual a A entre A sobre 5. Y eso es 5, ¿sí? Extremos y medios. Entonces 5 colocamos acá, pero ojo, lo vamos a colocar al cuadrado. Ahora, simplemente le restamos menos 1 y cerramos. Ahora ya nos queda más simplificado. V1, por lo tanto, es igual. Fíjate una cosa, aquí vamos a simplificar, ¿ya? 12,6, este también está acá, mira, porque 13,6 menos 1 es 12,6. Entonces se va a ese término. Ya, otra cosa más, eh, aquí, 480 por 10 a la menos 2, eso es 4,8, ¿sí? 4,8, pero por 10 sería 48, y 48 por 2 es 96. Entonces 96 me va a quedar arriba, y abajo, ¿qué me va a quedar? 5 al cuadrado, 25 menos 1, 24. 24, ¿no? Entonces raíz cuadrada. Ahora simplificamos y esto me va a quedar cuarta, ¿no? Cuarta de 96 es 4 justamente. Eh, Estoy sacando 24, ¿ya? Entonces me va a quedar así, raíz de 4. Y esto es 2. 2 metros por segundo porque es sistema internacional. Bien, pero estoy buscando la velocidad en el punto 2, ¿no? Entonces V2 es mi objetivo. Entonces, nuevamente, ¿no? De la continuidad, de la ecuación de la continuidad,
¿A qué era igual V2? Eso ya lo hemos despejado, ¿no? V2 era igual a V1 A1 sobre A2, ¿sí? Entonces, V2 es igual a V1. V1 justamente lo hemos hallado que es 2. Y A1 sobre A2 es 5. Por lo tanto, esto es igual a 10. 10 metros por segundo, por lo tanto sería mi respuesta. La velocidad en la garganta. Retrocedemos y es la alternativa E. Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio. Tenemos un problema de Torricelli porque obviamente hay un tanque y tenemos una altura de 5 metros del depósito y la altura del orificio hasta la superficie es 1 metro. ¿Qué distancia R del pie de la pared tocará el piso? El chorro que sale, obviamente el chorro de agua que sale, ¿no? R es mi objetivo. Entonces vamos a colocar los datos. Los únicos datos que tenemos es que H mayúscula vale 5 y H minúscula vale 1. Entonces vamos a colocar así. Esto es 5 y se supone que esto es 1. Bien, planteamos de la siguiente manera. Se supone que esta es la velocidad de chorro, la velocidad de salida que hemos visto. Y esa velocidad de salida sí lo podemos saber de la ecuación de Torricelli, ¿no? Entonces acá colocamos de Torricelli. La velocidad de salida era igual a la raíz cuadrada de 2 por la gravedad por h. Se supone que h minúscula porque es la altura del orificio, se supone que este es el orificio hasta la superficie, porque esta es la superficie, ¿no? ¿Listo? Bien, entonces, ¿tenemos esos datos? Sí, ya, está muy bien ahí, pero a mí lo que me pide es r, que vendría a ser una distancia. Ojo, esta es una distancia. La distancia máxima que el chorro va a salir, el chorro de agua. Se supone que va a caer, va a utilizar un movimiento de caída libre. En el eje Y, vamos a colocar el eje Y. ¿Sí? En todo el trayecto de Y, vamos a utilizar una caída libre. Y se supone que en esa caída libre va a emplear una especie de tiempo. Va a emplear un tiempo. ¿Ese tiempo lo conocemos? No, pero sí podemos utilizar la caída libre para despejar ese tiempo. Entonces, decimos esto. Entonces, en Y o en el eje Y está ocurriendo una caída libre. ¿Sí? Estamos haciendo unas interpretaciones de caída libre, ¿sí? Para este tipo de fluido. En Y vemos que en la altura Y vendría a ser h mayúscula menos h minúscula. ¿Sí? Eso va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo, más porque cae un medio. Ahora, ¿quién lo afecta? Simplemente la gravedad, como si fuera la aceleración, por el tiempo cuadrado. Entonces, fíjate que tiempo, ahí está. Ahora simplemente vamos a despejar tiempo. Entonces, h mayúscula menos h minúscula, paréntesis, 2 que está dividiendo pasa a multiplicar y la gravedad pasa a dividir. Me va a quedar así, t cuadrado. De aquí, obviamente, saco raíz cuadrada, ¿sí? Finalmente me va a quedar así, 2 h mayúscula menos h minúscula g raíz, ¿no? Bien, ahora, yo necesito saber la distancia, ¿sí? Porque ese es mi objetivo. Sí, acá está. Entonces, la distancia r, ¿cómo se calcula? Como es una distancia en y, en x mejor dicho, en x estoy diciendo que es un movimiento constante, un movimiento MRU, ¿sí? Entonces la distancia se calcula así. R es igual a la velocidad de salida, obviamente, por el tiempo que se demora. Entonces, ya con esto podemos utilizar nuestras ecuaciones. Por lo tanto, entonces aquí continuamos, ¿sí? R es igual a velocidad por tiempo. Velocidad es justamente raíz de 2g h minúscula por el tiempo. El tiempo vamos a colocar así, 2 por h mayúscula menos h minúscula sobre g. Y ahora simplemente vamos a unir términos. Como ambos tienen raíz, simplemente multiplicamos 2gh por, colocamos el motor por 2, así, h mayúscula menos h minúscula sobre g. ¿Sí? Todo esto entre la raíz cuadrada. Aquí podemos notar que
simplificamos la gravedad. Ahora reemplazamos. 2 por 2 es 4, h mayúscula es 5 y h minúscula es 1. Se supone que esto es raíz cuadrada. Aquí vemos que me va a dar 16, pero como está en raíz cuadrada, esto me va a hacer 4. ¿Qué unidades me va a dar? Metros, porque estamos trabajando en sistema internacional. Por lo tanto, R es igual a 4, que es la distancia en la cual el fluido choca al piso. Pues, ¿qué resultado sería? ¿O qué alternativa? La 4. Muy bien, entonces con esto hemos concluido la parte de hidrodinámica con muchos ejercicios. Muy bien, muchas gracias y nos vemos la próxima clase.